con la clase. Recording in progress. ¿Ya? Vamos a entrar a la sesión 27. Ok. Vamos a entrar a la sesión 27. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a desarrollar lo que corresponde al tema denominado oración compuesta coordinada. Ok, vamos a hacer un poquito de teoría. ¿Qué cosa es? ¿Ya? La oración, dice, la oración compuesta es aquella que tiene sentido completo y presenta en su estructura dos o más preposiciones que tienen la misma importancia. Es decir, es el mismo nivel sintáctico en la que ninguna depende de la otra. Esta relación de igualdad se denomina en lingüística parataxis. ¿Ya? Clasificación. Oraciones compuestas yuxtapuestas, ¿no? Bueno, no olvídense de las siglas, ¿ya? Eso es demasiado engorroso. ¿Ya? La primera son las coordenadas yuxtapuestas, ¿ok? ¿Qué son las coordenadas yuxtapuestas? Bueno, poseen proposiciones del mismo nivel sintáctico, ¿ok? Unidas por un signo de puntuación en la escritura. Es decir, no presentan un nexo lexical, sino una coma, un punto y coma, ¿ok? Por ejemplo, lo voy a poner, creo que voy a agrandar la imagen para que ustedes se den cuenta. Ya. Acá está, por ejemplo, te vi, coma, me hablaste, coma, me enamoré. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos tres proposiciones, cada una con independencia sintáctica. ¿Ok? Y si se dan cuenta, en este caso, entre ellas hay un signo de puntuación, no hay un nexo. ¿Ya? No hay un te vi y me hablaste y me enamoré, no. Hay una, en este caso es una coma porque estamos enumerando hechos. ¿Ok? Es una coma enumerativa, correcto. O por ejemplo acá, cerró el hospital, proposición 1, todos los médicos están de huelga. Y en este caso, el nexo es el punto y coma. Es como el punto y coma con el punto seguido muchas veces, a ver, ¿cómo les puedo decir? Tienen una función muy similar en realidad, ¿ya? Ambas, en este caso, lo que hacen es separar proposiciones, separar oraciones, ¿ok? Pero la diferencia está en que el punto seguido, de alguna manera, une dos proposiciones que tienen relaciones muy similares, ¿no? Por ejemplo, cerró el hospital, todos los médicos están de huelga. Ahí, por ejemplo, en ese nexo punto y coma, podría haber abarcado un nexo lexical entonces, ¿no? Cerró el hospital, entonces todos los médicos están de huelga. Pero no lo aplico porque es posiblemente que ese entonces ya lo he utilizado ya, con anterioridad. Entonces, para evitar la redundancia, coloco estos signos de puntuación. Pero como les decía, el punto y coma a veces sirve para, en este caso, tener una pausa, ¿ya? Entre oraciones, entre preposiciones. El punto seguido también es similar, ¿ok? Es también igual, ¿no? Pero hay una ligera tendencia, ¿no? O sea, el punto seguido, la idea es separar proposiciones, o sea, separar y no separar, mejor dicho. O sea, si bien las separa, pero en este caso hay una unión entre ellas. Por ejemplo, cerró el hospital, todos los médicos están de huelga. Hay una congruencia entre ambos, o sea, hay una congruencia semántica. Pero yo puedo decir, por otro lado, la niña fue a pasear, todos la esperamos en casa. Ahí, por ejemplo, no hay o sea, son oraciones que pueden pertenecer a un mismo párrafo, pero entre las dos, pues, no hay una ligazón semántica.
No hay una consecuencia, no las une. Entonces, por eso es la diferencia entre el punto y coma y el punto seguido, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero para cuestiones de esta sesión y para no de repente enredarnos mucho con los temas, con los términos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de oraciones coordinadas yuxtapuestas, son proposiciones, en este caso, que van unidos con puntos, con signos, puntuación, ¿no? Comas, punto y comas, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Y luego tenemos las coordenadas conjuntivas. ¿Ya? Las coordenadas conjuntivas. Características de las coordenadas conjuntivas. Es la oración que presenta un nexo que enlaza sus proposiciones. Acá sí hay un nexo. ¿Okay? Este nexo es una conjunción, que ya la hemos estudiado, y el tipo de conjunción que emplee le dará el nombre a la oración. ¿Ya? Por ejemplo, ella te escribió y luego se fue de viaje. El y es una conjunción copulativa. Entonces, esta conjuntiva es una copulativa. O sea, el nexo es el que le da el nombre al tipo de conjuntiva. Ya, si yo tengo un nexo y, entonces es una copulativa. Si yo tengo el nexo, es decir, por ejemplo, aún no le han dicho nada, es decir, está desinformado, esta conjunción será explicativa. Y si digo, no estás con fiebre, pero estás enfermo y irás a trabajar, es una conjunción adversativa. ¿Ok? También puede haber disyuntiva. Las conjunciones pueden dar ideas de elección, de unión, oposición, explicación y distribución. O sea, de acuerdo a la conjuntiva que esté en esa estructura. Y ya las conjuntivas las hemos estudiado anteriormente. O sea, ya sabemos más o menos una idea de quiénes son. ¿No? ¿No? Bueno, las oraciones compuestas con ordenadas conjuntivas llevarán el nombre de la conjunción o nexo que representan. No sé cómo ves. Acá tenemos las conjunciones mencionadas. Si, por ejemplo, tengo conjunciones copulativas, recordemos que está el i, el en, el ni y el que. Ejemplo, Lupita toma vino y come fresas. Ni él ni nadie me convencerá. Entonces, estas son conjunciones coordenadas, sí, porque tiene preposición 1 y preposición 2. Y en este caso, ambos tienen un nexo. Por el nexo, podemos decir que estas conjuntivas son copulativas. Cuando hablamos de conjunciones disyuntivas, tenemos el o también en todo caso tenemos el u. Ejemplo, te callas o te voto. El reconocimiento será para Lucía u Olga, será la escogida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Lu, creo que les había mencionado que el copulativo, el disyuntivo u se usa en reemplazo del o para evitar una repetición, se le llama una repetición innecesaria, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir Lucía o Olga. Tendría que decir Lucía u Olga. Entonces, ahí es donde evitamos, por ejemplo, la cacofonía. Se me había ido la palabra de la cabeza. La cacofonía. ¿Ok? Entonces, en ese caso, utilizamos la U. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo puedo usar la U? Bueno, la preposición 2 tiene que empezar con O. Si la preposición o de tu disyuntiva empieza con o, entonces ya no le pongas o, le vas a poner u. Nada más, suficiente, pues todo. Las adversativas, ¿no? Tenemos conjunciones como pero, sino, más, sin embargo, no obstante, empero. ¿Okay? Ejemplos, buscó trabajo todos los días, pero la calle está dura, ¿no? Adversativa. Profesor, No disculpe, tiene... Disculpa. ¿Puedo ir al baño? Vaya.
no tiene plata sino oro, ¿no? Entonces, igual, acá hay otra conjuntiva, ¿no? Preposición 1, preposición 2. Las adversativas, ¿no? Aquí tenemos ya, bien, bien, ahora, unos, otros, ¿no? Son proposiciones no excluyentes, ¿ya? Y en este caso, de alguna manera, integran a unos y a otros, ¿no? Por ejemplo, o sea, integran ya sea hay una repetición de conjunciones o en ese caso trabaja con conjunciones correlativas. Ya estoy cerca, ya llego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya estoy cerca, ya llego. Unos llegan, otros salen, ¿ok? Entonces, esas son las distributivas. En el caso de las explicativas, ¿ok? Son aquellas que en su preposición 2 tratan de informar, tratan de explicar lo que sucede en la primera, ¿no? De la preposición tenemos es decir, o sea, vale decir, esto es, ¿no? Ejemplos, llegaron más que alegres, es decir, algo ebrios, ¿no? O sea, la 2 me explica lo que sucedió en la 1. ¿Por qué llegaron más que alegres? Es que estaban ebrios. Se parece mucho a su padre, o sea, es muy sincera. ¿Por qué se parece a su padre? ¿Por qué es muy sincera? Porque se parece a su padre, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la preposición 1 me está explicando lo que en este caso se quiere decir de la preposición, o la 2, mejor dicho, me explica lo que se quiere decir de la preposición 1, ¿correcto? Bien, entonces vamos con algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿no? La número 1 dice, no es una conjunción, y, pero, es decir, entre, ya, ya. Ya, en este caso sí habría que reconocer el listado de conjunciones. Por ejemplo, y es una copulativa, pero es una adversativa, es decir, es una explicativa. Ya la podemos identificar fácilmente por la repetición. Explicativa. Sin embargo, dime. Ya es explicativa. Ya, entre en este caso es una preposición. Por eso que no está dentro de las conjunciones, ¿correcto? Vamos con la número 2, dice. A ver, ¿cuáles son las clases de oraciones compuestas por coordinantes? Lo acabamos de decir. ¿Cuáles son las clases de conjunciones compuestas? Coordinantes. Son dos. ¿Cuáles son? Hay una que no tiene nexo, que su nexo son los signos de puntuación. ¿Cómo se llama esa? Yustapuesta. Yustapuesta es la que une proposiciones, pero con signos de puntuación. Y la otra, que sí tiene nexos, ya, pero eso no son conjunciones, se le llama conjuntiva. Yustapuestas y conjuntivas, las que hemos estudiado, son las dos únicas, no hay más. Ya, no son nexos adversativos, ¿ya? Cuando hablamos de adversativo es los que proponen una oposición de proposiciones, ¿no? Por ejemplo, es decir, es adversativo, entonces esto no va. Sin embargo, y pero, los dos son adversativos, no va. Me piden los que no son. Sino y empero. Empero. Eso es uno, empero. Este empero que, ajá, esa es una muy buena pregunta. Ese empero, no me acuerdo realmente. Empero es conjunción.
bla, 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 dice, indica que lo que se expresa contradice las conclusiones. Ok. Ya. Yo creo que más bien acá la pregunta, a ver, sí, no, empero, más, empero, pero, sí, no. No, 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 ya, ya. Me he confundido yo. Es decir, es explicativo. Y o sea, también es explicativo. Entonces, la A sería la respuesta. ¿Ya? Los demás, empero, también es otra conjunción adversativa. Pero y sino también es conjunción adversativa. Sin embargo y pero, pues son muy adversativas, ¿no? Entonces, es decir, y o sea, son las dos que no son adversativas. En la siguiente dice, hoy me fui al cine, pero la película que quería ver no estaba en cartelera. Señala qué clase de oración coordinada es. Primero hay que encontrar la oración coordinada. Yo veo, digo, ¿no? Hoy me fui al cine, es una proposición. Pero, Profesor, y ¿yo esto puedo lo voy, decirla? ya, esto es el nexo, ¿ok? Y luego, en este caso, tengo la siguiente que es la película que quería ver no estaba en cartelera. Todo eso es preposición 2. Entonces, yo ya he encontrado el nexo, puedo saber el tipo de conjunción. ¿Qué conjunción será? ¿Mm? ¿Adversativa? Adversativo. ¿Ok? Está proponiendo en este caso una oposición de ideas. Bien. Seguimos. En boca cerrada no entran moscas. Es decir, cállate. Señala qué clase de oración compuesta coordinada es. Ya. Para eso primero tenemos que saber dónde está el nexo. ¿Cuál es el nexo en esta oración? ¿Cuál es el nexo? A ver, lean la oración y me indican dónde está el nexo. Profesor, Ahí pues, ¿dónde está el nexo? es decir, Correcto, es decir, tenemos la proposición uno, dice, ¿Es en boca explicativo? cerrada no vendrá moscas, proposición uno. Proposición 2, cállate. Está diciendo, le está explicando lo que quiere decir la primera. Entonces, ¿qué tipo de coordenada es? explicativo. ¿Explicativa? ¿Qué será? Explicativo. ¿Explicativa? Correcto, explicativo. ¿Eh? En esos casos de coordenadas, tenemos que identificar dónde está, en este caso, el nexo. Si yo identifico dónde está el nexo, puedo yo identificar el tipo de coordenada conjuntiva, ¿correcto? Hagamos por una más antes que se acabe el tiempo. Dice, las oraciones compuestas coordinantes yuxtapuestas, ojo, presentan como nexo entre sus proposiciones al signo de puntuación, a la preposición, a la proposición, a la distribución o a la conjunción. En las yuxtapuestas, ¿qué nexos hay en las yuxtapuestas? ¿Conjunción? No. Las conjunciones están en las conjuntivas. En las yuxtapuestas, ¿qué nexos hay? Signo de puntuación, profesor.
los signos de puntuación. La coma, el punto y coma. Esos son, cuando vimos al inicio, decíamos, ¿no? Fui al cine, compré canchita, vimos la película, ¿no? Y todos están entre comas, están, ¿no? Separados por comas. La coma ahí, en ese caso, cumple el rol de signo de puntuación. ¿Correcto? Bien. Ok, muchachos. Eso es lo que queríamos ver en esta parte cuando nosotros nos referimos a las oraciones coordinadas. En 5 minutos volvemos para poder, en este caso, trabajar la siguiente sesión, la sesión 28. ¿Okay? Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.